Bueno, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos la charla de la diabetes. En realidad es un tema que también nos va a generar bastante discusión. Las chicas prepararon un buen material para salir un poquito de dudas. Igualmente, si tienen alguna duda, comentario, ¿verdad?, acerca del abordaje de esta enfermedad, nos pueden hacer la consulta directamente o en el chat como tal. Y adelante, chicas, ya pueden compartir la pantalla. Retomando lo que dijeron, la charla de hoy va a ser sobre diabetes y está a cargo de mi persona, Mariana Quesada, y mi compañera Fiorella Beckford. Entonces, bueno, pusimos esta frase que es muy común escucharla y más adelante vamos a ver por qué no se deja dejar el medicamento. Entonces, estoy bien del azúcar, debo dejar el medicamento. ¿Por qué no? Primero, ¿qué es la diabetes? Esta es una enfermedad crónica que ocurre cuando el cuerpo no puede regular adecuadamente los niveles de glucosa en sangre. Esto puede deberse a una insuficiencia de la producción de insulina, una hormona que es producida por el páncreas, o una incapacidad también del cuerpo para utilizar adecuadamente esta insulina que produce. Y bueno, sabemos que la insulina es esencial para permitir que la glucosa entre a las células del cuerpo y se utilice como fuente de energía. Muy importante, ¿cuáles son los diferentes tipos de diabetes? Porque no solo hay uno. Tenemos el tipo 1, que es la enfermedad autoinmune que ataca y destruye las células beta del páncreas que producen la insulina. Entonces, básicamente, en pocas palabras, estas personas con diabetes tipo 1 no producen insulina. El tipo 2, esa se refiere a la resistencia a la insulina o cuando no se produce suficiente insulina para mantener los niveles de glucosa en sangre normales, que es la más común, sobre todo en Latinoamérica. Está la diabetes gestacional también, que se desarrolla durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto. Las mujeres que tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 son las que padecen de diabetes gestacional. Tenemos otros tipos que no son tan comunes, pero es bueno también mencionarlos, como la diabetes monogénica, que es cuando ocurren mutaciones en un solo gen o que también puede aparecer a cualquier edad. Y la secundaria, que es causada por otras afecciones o tratamientos médicos, como la pancreatitis crónica, el síndrome de Cushing, que ese síndrome es causado por utilizar de manera prolongada los corticosteroides y también por el uso prolongado de otro tipo de medicamentos. ¿Y cuál es la importancia de controlar los niveles de azúcar en sangre? Se previenen complicaciones agudas como la hipoglucemia, que es cuando la glucosa en sangre está muy baja o más baja de lo normal. Y esto puede incluso provocar desmayos y convulsiones. También temblores, sudoración es de los síntomas más comunes. Cuando tenemos hiperglucemia quiere decir que más bien la glucosa en sangre está más alta de lo normal. Y esto también podría causar daño renal, neuropatías y demás. Tenemos también las complicaciones crónicas que se pueden prevenir, entre cuáles estamos hablando más o menos, como las enfermedades cardiovasculares, las más comunes, porque la diabetes aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares. La nefropatía diabética
que es cuando se dañan los riñones, y esto puede llevar a un futuro a insuficiencia renal. Tenemos la neuropatía diabética, creo que es la que más se escucha cuando se habla de diabetes, que es cuando los niveles altos de azúcar dañan los nervios. Entonces aparece como dolor, hormigueo y pérdida de la sensibilidad. Esto es parte de lo que se habla tanto del pie diabético, por ejemplo. Y la retinopatía diabética también es común que pueda, esto es porque la diabetes daña los vasos sanguíneos de los ojos, entonces se llega como la pérdida de visión, incluso la ceguera. Importancia de actividad física regular. Bueno, esto es porque mejora la sensibilidad a la insulina, que es básicamente lo que ocurre con la diabetes tipo 2, que no hay sensibilidad, ¿verdad? Más bien hay resistencia contra la insulina. Se puede controlar el peso, se puede regular la glucosa para entonces evitar la hiperglucemia sobre todo, pero también la hipoglucemia. Esto nos ayuda a la salud cardiovascular, ¿verdad? Sobre todo cuando es correr, caminar, ese tipo de ejercicios que el corazón está constantemente funcionando. Y fortalecimiento muscular óseo también, muy importante, sobre todo para los adultos que ya están llegando a la edad de adulto mayor y los adultos mayores, por supuesto. Y eso además trae beneficios mentales. Perdón, eso se está adelantando. Se está adelantando. Un momento para trazar esto. Veamos aquí. Listo, volvemos. Eso además mejora la calidad de vida. Bueno, vamos a ver. Estábamos la importancia del control de los niveles de azúcar en sangre, por aquello que nos vayamos perdiendo. Va a mejorar la calidad de vida porque entonces va a haber energía y bienestar, ya que mantener los niveles de sangre en azúcar estables ayuda a mantener los niveles de energía constantes y también reduce los síntomas de fatiga y debilidad. Va a ayudarnos también con el estado de ánimo, ya que los niveles descontrolados de azúcar pueden afectar el estado de ánimo y la función cognitiva de los pacientes. El mantenimiento de una vida activa. Esto es como la capacidad de realizar actividades diarias. Bueno, ya hablamos, por ejemplo, de las neuropatías, de las retinopatías. Si estamos con este tipo de impedimentos, vamos a tener problemas en la rutina diaria. Entonces, el buen control de los niveles de azúcar permite a las personas participar más plenamente en actividades diarias y físicas y reduce el riesgo de complicaciones que pueden limitar estas actividades. Ayuda al control y el ajuste a tratamientos. Entonces, básicamente ayuda a que podamos ajustar la dosis de insulina y también la dosis de otros medicamentos antidiabéticos. Las dietas, la actividad física, esto es porque permite ajustar la alimentación y el nivel de actividad física para mantener estos rangos de glucosa estables. Vamos a poder manejar las situaciones específicas, como cuáles, como por ejemplo, cuando el paciente está pasando por una enfermedad o una infección, es importante estar monitoreando constantemente la glucosa. Por ejemplo, cuando vamos a viajes, es importante cuando hay sobre todo cambios de la zona horaria, también ajustar el tratamiento, ¿verdad? Ya sea desde que salimos de la casa, el vuelo, todo. Entonces eso se tiene que tomar en cuenta. Los cambios de la rutina también, como por ejemplo que cambiaron los horarios del trabajo o estamos haciendo actividad física que no es tan usual para nosotros. La evaluación del impacto de los alimentos. Esto es sumamente importante porque entonces
Parte de lo que debe hacer una persona diabética es identificar cómo diferentes comidas o combinaciones de estos alimentos pueden afectar sus niveles de glucosa. Y a eso también está muy ligado la planificación de las comidas. O sea, es importante planificar las comidas, los refrigerios, para mantener una glicemia estable. Se deben monitorear las tendencias y patrones. A esto se refiere como a detectar las tendencias en los niveles de azúcar. Entonces podemos predecir, prevenir fluctuaciones extremas de estos valores. Y también ajustes a largo plazo, que es como ajustes en el manejo de la diabetes según los datos que ya recopilamos. Esto también está muy de la mano como registrar las lecturas. Más adelante vamos a hablar de eso, pero las lecturas que se hacen de la glucosa, de la actividad física, si tenemos un nuevo estrés, por ejemplo, una semana muy estresada, eso también es importante como mantener los datos sobre esto. Identificar patrones recurrentes también de hiperglicemia o hiperglucemia, eso también va de la mano como con los alimentos, como cuáles debemos evitar porque sabemos que nos puede provocar una crisis. Y también lo que ya hablamos de modificar dieta, ejercicio y dosis de los medicamentos. En cuanto a la motivación y control personal, esto básicamente es como los pacientes, igual que todos, pero enfocándonos como en los diabéticos, los pacientes diabéticos deben estar muy informados, tanto sobre su condición como la diabetes en general, para poder fomentar como una responsabilidad personal. Entonces, tomar decisiones informadas. Y además, cuando hablamos de motivación, es como datos recopilados de esta información que tenemos al respecto de nuestra enfermedad puede ayudarnos a mantener hábitos saludables. También es muy importante consultar con profesionales de salud. Se deberían compartir datos recopilados, como ya hablamos, tanto de la alimentación, rachas de estrés, ejercicio. Si vemos que están fluctuando nuestros datos, nuestros valores de glucosa, también es importante recopilarlo y compartirlo con el médico. La revisión regular, que básicamente es como hacer consultas frecuentemente para ajustar el tratamiento, para discutir cualquier dificultad o cualquier preocupación que pueda tener el paciente. Reducción del estrés y la ansiedad. ¿Por qué? Porque entonces ayuda como a reducir la incertidumbre, la ansiedad sobre los niveles de glucosa en sangre. Nos va a dar una sensación de control, de seguridad. Va a permitir una respuesta rápida si estamos pasando por una crisis de hipo o hiperglicemia. Entonces va a reducir el miedo a estos episodios imprevistos. Ahora sí, sumamente importante, ¿cuáles son los valores normales de la glucosa? Para esto deberíamos dividir la población como en dos: las personas diabéticas y no diabéticas. Entonces, hay 3 medidas que son las más importantes durante el día, y en celeste pueden ver los valores normales para una persona no diabética. Entonces, cuando es glucosa en ayunas o preprandial también se le llama, para una persona no diabética debería encontrarse entre 70 y 110 miligramos por decilitro. Esta es la unidad que siempre se utiliza para las mediciones de la glucosa. Para una persona diabética, este valor se debe encontrar entre 80 y 130 miligramos por decilitro. Cuando se toma la glucosa después de las comidas, que es la glucosa postprandial, esta medida se debe tomar como 1 o 2 horas después de consumir los alimentos. Entonces, para una persona no diabética, debería encontrarse en menos de 140 miligramos por decilitro. Para una persona diabética,
en menos de 180 está adecuado. Algo que es muy importante y que no siempre se aplica es la glucosa antes de dormir. Esto básicamente es como para evitar la hipotensión, la hipoglucemia. Porque, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero esto puede ocurrir. No, tal vez no es tan común, pero para evitarlo se debe medir la glucosa justo antes de dormir. Para una persona no diabética debe encontrarse entre 90 y 140, y para una persona diabética entre 100 y 140 miligramos por decilitro. Bueno, entonces, ¿cómo se interpretan estos resultados en palabras más fáciles de entender? Cuando los valores están normales, entonces quiere decir que la diabetes está bien controlada, que la dieta, el ejercicio, la medicación están siendo efectivas. Entonces, todo bien. Cuando los valores son altos, ¿qué es esto que nos dice? Esto nos dice que tal vez la dieta no es la correcta. Deberíamos revisar qué es lo que estamos consumiendo. Tal vez estamos consumiendo muchísimos carbohidratos y los carbohidratos se convierten en glucosa. Tal vez hay mucho estrés que vimos que también puede afectarnos. Tal vez hay alguna enfermedad concomitante en el paciente. Tal vez falta actividad física. Entonces hay que fijarse en este tipo de cosas para entonces incrementar la actividad física, mejorar la dieta y ajustar la dosis de insulina si es necesario. Y cuando los valores están bajos, bueno, altos hiperglucemia, bajos hipoglucemia. Entonces, cuando están bajos, ¿qué quiere decir? Que entonces tal vez más bien hay un exceso de insulina. Entonces tal vez tenemos que hacer un ajuste hacia abajo de la insulina. Tal vez se están saltando comidas. En un paciente diabético es muy importante cumplir con los horarios de las comidas. Para unos más que otros, hay unos que no les afecta tanto, pero hay unos que realmente sí pueden llegar a una crisis si no cumplen con los horarios establecidos. ¿Qué se puede hacer? Esos son solamente ejemplos, obviamente eso se tiene que consultar con su médico, pero por ejemplo, consumir carbohidratos de acción rápida, planificar mejor las comidas y los refrigerios. Tal vez el horario que yo tengo no es el que me funciona ahorita, tal vez ahorita mis horarios del trabajo, de lo que sea, cambiaron, entonces pues se pueden hacer cambios también en la planificación de las comidas, e igualmente ajustar la dosis de insulina. Bueno, para el monitoreo regular de los niveles de azúcar, ¿qué es lo que se utiliza? Los pacientes ¿a qué tienen acceso? Hay varias herramientas y técnicas de monitoreo. Entonces, por ejemplo, de herramientas tenemos los glucómetros, que son dispositivos portátiles que miden la glucosa en una muestra de sangre. Acá podemos verlo al lado derecho. Eso es, más o menos dice un glucómetro. Esto es como el equipo que viene, el lapicerito para poder pincharse el dedo, las tiritas para poder poner la muestra de sangre, y luego el glucómetro, que es lo que nos da el valor de la glucosa, que es donde vamos a poner la tirita y la sangre para que pueda hacer la medición. También están los monitoreos continuos de glucosa, que son un dispositivo con sensor subcutáneo que mide la glucosa en tiempo real y proporciona visión continua de la glicemia. Esa es como la diferencia entre los monitores continuos y los sistemas flash. Que también tenemos los sistemas flash de monitoreo de glucosa, que son dispositivos muy similares, pero requieren que el usuario escanee el sensor para su lectura. Recientemente son como los más utilizados, y acá tengo un ejemplo también. Al lado izquierdo podemos ver el sensor Freestyle Libre, que es como se llama, como se puede conseguir también en las farmacias, y este se utiliza sobre todo cuando estamos comenzando un nuevo tratamiento o estamos cambiando también la insulina que está utilizando para tener un control, y además esto es bastante preciso y se puede dejar por
como por 2 semanas, 1 o 2 semanas. Entonces se puede hacer un control bastante fácil para el paciente en cualquier hora del día. ¿Cuáles técnicas existen para los pacientes para medirse la glucosa? Entonces está el monitoreo en ayunas, y ya hablamos, glucosa en ayunas, que sería glucosa preprandial, que se realiza antes del desayuno y nos ayuda a poder ajustar el tratamiento nocturno, por ejemplo. Luego tenemos el monitoreo antes y después de las comidas. Entonces va a ser antes, ¿verdad? Justo antes de almorzar y de cenar, y 1 o 2 horas después de las comidas, que esa sería la glucosa postprandial. Y esto lo que va a hacer es ayudarnos a ajustar la dieta y la insulina en caso de que esté afectada, que esté alterada esos valores. También tenemos el monitoreo antes y después del ejercicio. Esto nos va a ayudar a evitar hipoglicemias, hiperglucemias inducidas por el ejercicio. Y el monitoreo antes de acostarse, que es lo que mencionaba anteriormente, que lo que nos va a ayudar es a evitar hipoglucemias nocturnas. Porque puede ser como muy chocante para el paciente nada más despertar y sentirse súper mal, pero eso se puede evitar haciendo hipoglucemias, midiendo la glicemia antes de acostarse. ¿Y cómo pueden registrar estos niveles de glucosa? Por ejemplo, con diarios de registro manual. Entonces se anotan las lecturas de glicemia, la cantidad de insulina administrada, los alimentos consumidos y otros factores importantes que ustedes crean que son relevantes en el momento. También se pueden utilizar aplicaciones móviles. Estas permiten registrar y analizar las lecturas de glucosa, la ingesta de alimentos, el ejercicio, la administración de insulina. Entonces son bastante buenos y prácticos porque ellos van a dar como análisis detallados y gráficos, y verdad que pueden ser incluso muy útiles a la hora de compartir los datos con su médico. También está la integración con otros dispositivos de salud, porque hay sistemas que se integran con relojes inteligentes, por ejemplo, que se usan mucho ahora, con rastreadores de actividad. Entonces dan como una visión muy integral de la salud del paciente. Ahora continúa mi compañera. En esta sección vamos a ver los medicamentos según el tipo de diabetes, ya que existen varios tipos de medicamentos para pues diferentes tipos de diabetes con distintos mecanismos de acción. Entonces acá vamos como a detallar algunos. Para la diabetes tipo 1 tenemos la insulina, ¿verdad? Que es esencial para los pacientes, ¿verdad? Con este tipo de diabetes, ya que su cuerpo como tal no produce pues insulina. Entonces, hay varios tipos de insulina. Están los de acción rápida, corta, intermedia y prolongada. Los de acción rápida comienza a actuar en unos 15 minutos aproximadamente y dura entre 2 y 4 horas. Los de acción corta comienzan a actuar en unos 30 minutos y dura entre 3 y 6 horas. La de acción intermedia comienza a actuar en 2 a 4 horas y dura hasta 18 horas. De hecho, esto es muy usado, importante. Y la de acción prolongada, que proporciona insulina durante 24 horas o más. Luego tenemos la metformina, ¿verdad? Que forma parte como de los medicamentos utilizados, pero para la diabetes tipo 2. Básicamente es la primera línea de tratamiento para este tipo de diabetes, y lo que hace es reducir la producción de glucosa en el hígado y mejorar la sensibilidad del paciente a la insulina. Ok, importancia de seguir las indicaciones médicas.
Seguir las indicaciones médicas pues es bastante crucial, ¿verdad? Para lograr manejar de una forma eficaz el tema de la diabetes y pues prevenir lo que son complicaciones. Entonces tenemos, ¿verdad?, el control efectivo de la diabetes, que en esto lo que ayuda es mantener niveles de glucosa dentro del rango objetivo dependiendo del tipo de diabetes que tenga el paciente. También pues ayuda a optimizar el uso del medicamento, a ponerle o indicarle al paciente las dosis que necesita y lograr minimizar los efectos secundarios lo más que se pueda. También tenemos, ¿verdad?, que ayuda, bueno, que entre las razones principales está la prevención de complicaciones, ¿verdad?, evitar la hipoglucemia, que como mencionó mi compañera, son niveles bajos de glucosa, o bien, ¿verdad?, también evitar la hiperglucemia, que son los niveles altos de glucosa. Con esto reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, daño renal, neuropatía e incluso algunos problemas de visión. Entre otras las razones principales, ¿verdad?, es básicamente mejorar la calidad de vida del paciente, mantener niveles de energía y bienestar general, que eso se logra, ¿verdad?, como lo mencionó mi compañera al transcurso de la presentación, llevando niveles de glucosa que sean adecuados, participar plenamente en actividades diarias físicas, ¿verdad? Esto nos va a ayudar como complemento a lograr que el paciente tenga una mejora en la calidad de vida con esta enfermedad que es crónica. Y pues la más importante, ¿verdad?, que es la reducción de riesgos de emergencia al realizar chequeos regulares y detección temprana de complicaciones. Esto nos va a ayudar a reducir este tipo de riesgos y pues también para que los pacientes logren llevar ese control necesitan de un acceso a educación y pues apoyo por parte de los profesionales para lograr gestionar pues la enfermedad y toda la información de la diabetes de una mejor manera y que quede muy claro. Luego seguimos con el monitoreo y ajuste de dosis en coordinación con el médico, que es bastante esencial para manejar de forma eficaz lo que es la diabetes. Entonces tenemos el monitoreo regular, ¿verdad?, que está el control de la glucosa, medir y registrar los niveles de glucosa en sangre es bastante importante, y pues se hace con los diferentes métodos que mencionamos anteriormente. También pues los datos adicionales, ¿verdad?, tratar de llevar pues un registro o hacerse un menú, ¿verdad?, con por ejemplo los alimentos que generalmente se consumen, el ejercicio, los medicamentos o síntomas incluso que se esté presentando, por si ocurre algún incidente, tener a mano eso, podérselo presentar al profesional de salud y pues eso va a agilizar un poco más en todo lo que es el monitoreo, ¿verdad?, en caso de algún incidente. Luego tenemos el ajuste de dosis, que es esencial, ¿verdad? Entonces estar con revisión médica, consultar de forma regular al médico para que éste pueda estar revisando los datos y pues ir examinando y ver si es necesario ajustar la dosis de la insulina o incluso administrar otro tipo de medicamentos orales, ¿verdad? Ver si se necesita algún tipo también de modificación a nivel de la dieta. En ver si hay algo que estamos consumiendo que no nos está permitiendo al paciente pues tener esos niveles de azúcar que son objetivos, que son los deseados para tener la mejor calidad de vida posible. La coordinación con el médico, ¿verdad?, que es esencial porque pues el médico se va ¿cómo se dice esto? Perdón. Él se va a asegurar de poder adaptar el mejor tratamiento según las necesidades que tenga el paciente. Entonces nos va a dar como una personalización en cuanto al tratamiento, porque pues, no todas las personas presentan el mismo tipo de diabetes, y nos va a ayudar también a evitar complicaciones y mantener un control adecuado del mismo. Este enfoque igual asegura un manejo eficaz y pues minimiza los riesgos, que es como lo más importante en todo este tema. Estilos de vida saludables para abordar en la diabetes. Bueno, como hemos venido hablando, ¿verdad? La alimentación balanceada, saludable, es bastante importante. No solamente, ¿verdad?, además del tratamiento,
que claro que va a ser eficaz, es importante que le demos ayuda por ese otro lado, ¿verdad? Tener una variedad de alimentos, comer frutas, verduras, algunos tipos de granos, proteínas, controlar las porciones, prestar atención a las cantidades para evitar los excesos, ¿verdad? Consumir carbohidratos que sean de bajo índice glucémico, porque como indicó mi compañera, los carbohidratos al final de cuentas se convierten en glucosa. Entonces prestarles mucha atención, tratar de elegir granos que sean enteros, vegetales que sean ricos en fibra y como tal evitar lo que son los azúcares refinados. Consumir más proteínas magras, ¿verdad? Como son las carnes, pescados, legumbres, las grasas saludables, ¿verdad? Utilizar aceites que sean saludables y consumir nueces es importante. Igual se puede utilizar, por ejemplo, ahora que se consigue en cualquier lado, lo que es el aceite de aguacate y demás en la cocina, que a veces parecen cambios muy pequeños, pero esos cambios igual siempre nos van a ayudar de alguna manera a tener ese control. Tratar de incorporar fibra, ¿verdad? Como frutas, hidratación, tratar de beber bastante agua y reducir lo que son las bebidas azucaradas y sobre todo el alcohol. Entonces, algunos consejos prácticos para llevar, valga la redundancia, en práctica lo mencionado anterior con respecto a la alimentación, es tener algún tipo de planificación de comidas, preparar y equilibrar las comidas con carbohidratos, proteínas y grasas saludables, ¿verdad? Se puede acudir a un nutricionista, en que pueda trabajar en complemento con el médico y pues para que se haga más sencillo todo este tema de organizar las porciones y demás, ¿verdad? Leer las etiquetas, revisar el contenido que tiene cada producto de carbohidratos, grasas y calorías, porque esto nos puede llegar a afectar. Comer de una manera consciente, ¿verdad? Que esto se refiere como a comer despacio, estar atento a las señales de cuando ya hay pues saciedad o bien cuando uno pues tiene hambre y demás, para evitar ese consumo alimenticio excesivo. Y pues consultar con profesionales, que como les mencioné, siento que lo más adecuado sería pues acudir con un nutricionista para que nos facilite, ¿verdad? Porque a veces se nos hace muy complicado, por ejemplo, entender el tema de las etiquetas. Ir al supermercado, agarrar las cosas, uno lee las etiquetas y a veces ni siquiera sabe qué es lo que está leyendo, entonces los nutricionistas te dan como esa guía para poder hacernos más sencillo en todo este tema, ¿verdad? Una dieta balanceada básicamente nos va a ayudar a controlar los niveles de glucosa, mantener un peso que se encuentre entre el rango saludable y reducir sobre todo lo que es el riesgo a distintas complicaciones. Luego tenemos la importancia de la actividad física de manera regular, que es vital para manejar la diabetes, ¿verdad? Y pues mejorar la salud en general, ya que esta lo que hace es mejorar la sensibilidad a la insulina, facilita la utilización de glucosa en la sangre y pues lo que hace es reducir la necesidad de insulina. No significa suspender el medicamento, ¿verdad? Por aquello, pero sí nos ayuda con los niveles de insulina. Nos ayuda a controlar el peso, ¿verdad? Lo que nos va a mejorar el control de la glucosa y reducir el riesgo de distintas complicaciones, que esa es la idea. Tratar de regular la glucosa, ¿verdad? Mantener estables los niveles de glucosa en sangre después del ejercicio, importante estarse chequeando. Nos va a fortalecer el corazón y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, entonces nos ayuda como en esa parte de salud cardiovascular. Nos ayuda con el fortalecimiento muscular y óseo, nos aumenta lo que es la fuerza física y la densidad ósea. Y pues también nos va a brindar beneficios a nivel mental, como es la mejora del estado de ánimo, nos va a ayudar a reducir lo que es el estrés, porque se liberan distintos neurotransmisores mientras se hace la diferente actividad física y nos ayuda a regular el sueño también. Entonces, algunas recomendaciones es pues la frecuencia, ¿verdad? Que al menos sean 150 minutos de actividad moderada a intensa por semana. Ahí de forma paulatina, ¿verdad? Porque no es muy sencillo como que uno sea una persona sedentaria y comience como a implementar todo este tema.
Pero si uno es una persona con una enfermedad crónica, sí deberíamos de ponerlo como prioridad y poco a poco empezar a tratar de caminar unos 30 minutos al día y de ahí estarlo aumentando poco a poco hasta que por lo menos sean 150 minutos por semana. ¿Verdad? Tratar de combinar también ejercicios aeróbicos y de resistencia, que sean variedad de ejercicios, y pues tener también distintas precauciones, ¿verdad? Entonces estar monitoreando los niveles de glucosa de forma constante y consultar con un médico antes de comenzar con un nuevo programa de ejercicio. Siempre buscar como ese visto bueno por parte del profesional de salud para estar, pues, que el paciente esté tranquilo y seguro de que todo lo que está haciendo va a ayudarlo, ¿verdad? Que ese es como el objetivo. Ok, por otro lado tenemos más o menos cómo es el manejo del estrés y el bienestar emocional, que también a veces no lo contemplamos, pero es un tema importante con todo esto de la diabetes, ¿verdad? Pues bueno, en el tema del manejo del estrés, importante el reconocimiento, identificar las fuentes de estrés en ese momento y qué tanto impacto me está dando a mí a nivel de salud. En tratar de utilizar distintas técnicas de relajación. Ahorita está en auge, ¿verdad? Lo que es el tema de la meditación o esto de la respiración profunda. Buscar el método de relajación o la técnica que se ajuste más a la comodidad de cada persona. Tratar de planificar y delegar tareas para reducir la carga, ¿verdad? Esto también pues está a nivel laboral, que a veces tal vez sentimos demasiada carga. Tratar de, si tenemos a quien delegarle dicha tarea o demás, pues hacerlo, sino tratar de organizar las cosas por prioridades y disminuir ese estrés que al final nos va a estar afectando a nivel de salud. Porque pensamos, ¿verdad?, que por ejemplo en el tema del trabajo a veces uno se centra mucho en sacar todo lo que tiene que sacar y se le olvida, como por ejemplo agarrar todos esos tiempos de comida que son pues esenciales en un paciente que tenga algún tipo de enfermedad, ¿verdad?, con respecto a la diabetes. Entonces tratar de organizarse, sacar lo que tiene que sacar, pero siempre tomarse ese tiempo para poder alimentarse adecuadamente y pues en caso de ser necesario consultar con terapeutas y participar en grupos de apoyo. Por otro lado, con el bienestar emocional, ¿verdad?, trabajar la resiliencia, desarrollar esas habilidades para tratar de adaptar y superar desafíos que pues se viven de forma cotidiana, tener una relación saludable en el entorno en el que cotidianamente nos desarrollamos, ¿verdad?, para tener como esa red de apoyo de alguna manera. Y pues muy importante, que siento que por distintos factores a veces a uno se le olvida, ¿verdad?, el autocuidado, tratar de dedicar tiempo a actividades placenteras. Por ejemplo, si ya se sabe que para la diabetes es pues, crucial hacer actividad física, aunque sean esos 30 minutos, tomarlos también para uno, para despejarse un rato y tener también algún tipo de pasatiempo o hobby, ¿verdad? Informarse sobre la diabetes, conocer los propios límites. Cada persona lleva pues la diabetes de una forma diferente. Al principio siempre las enfermedades crónicas cuesta como que el paciente se adapte a las diferentes pues cosas que tiene que hacer para mantenerse de una manera saludable. Entonces tratar que más que todo esto aplica para el inicio, de informarse y demás, para tratar de disminuir todas las complicaciones que sean posibles y estarse adaptando también a todos esos cambios que se tienen que empezar a realizar. Y pues importante, ¿verdad?, lo que es la gestión de emociones, que se puede realizar por diferentes técnicas y pues si es necesario llegar a buscar algún profesional que nos pueda dar esa guía para ayudarnos en esto. Algunos mitos sobre la diabetes serían los siguientes. Que la diabetes solo afecta a las personas mayores. No es así. No es como que la diabetes le va a dar solamente a personas que tengan de 60 años para arriba o simplemente adultos, no. Incluso a edades, ¿verdad?, a bebés. Hay bebés que son pacientes diabéticos por distintos factores,
Entonces es un mito que la diabetes solo afecta a las personas mayores, no es real. Esto se debe a otro tipo de factores más allá de la edad, que si tengo diabetes no puedo comer dulces o carbohidratos. Es totalmente mentira. Se puede consumir, pero siempre de manera pues racional, ¿verdad? Todo el tema de las porciones es totalmente importante tomarlo en cuenta antes de. Y pues si usted es un paciente, ¿verdad?, diabético que lleva siempre sus controles de glucosa, no va a pasar mayor cosa, ¿verdad? La idea es darle al paciente una calidad de vida y que pues trate de estar lo más normal posible. Que si toma insulina significa que mi diabetes está fuera de control, totalmente erróneo. Que las personas con diabetes no pueden hacer ejercicio, ya ustedes vieron que no, que más bien es lo contrario, que el ejercicio es un complemento para las personas que padecen de esta enfermedad crónica, ¿verdad? Que también se ha escuchado que si me siento bien no necesito tomar mis medicamentos, pero no es así. Al ser un padecimiento crónico, uno nunca sabe qué puede suceder, por eso es que se necesita de tener un control constante, regulado y un acompañamiento con un profesional para evitar cualquier tipo de complicación, porque sí, los medicamentos nos van a ayudar a controlar la enfermedad, pero a la hora de que ya usted se sienta bien, ahí tener un padecimiento crónico no significa que los puede suspender, jamás. Entonces es un mito. Y también pues mencionar que incluso se escucha que la diabetes no es una enfermedad grave, siempre y cuando, o sea, un paciente con diabetes puede tener calidad de vida, ¿verdad? Utilizando los diferentes métodos que les mencionamos, pero si no se cuida de una forma adecuada, no lleva control, no come de una forma balanceada, ni siquiera hace ejercicio, claro que se puede llegar a complicaciones muy graves como las que mencionamos anteriormente. Y pues que hay recursos y apoyos disponibles, ¿verdad? Entonces, en caso de ser necesario, buscar, acudir a centros de salud o bien programas de atención a personas con diabetes. Generalmente ese tipo de información uno la puede conseguir incluso en las áreas de salud. O bien buscar un grupo de apoyo que puede ser igual a nivel familiar, y educación para lo que es el manejo de la diabetes, que es crucial. Y igual la persona diabética que tenga información adicional o esté en constante educación el mismo sobre este tema para poder tratar de vivir una vida lo más plena posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Fiorella y Mariana. Yo solo quería hacer unos aportes más respecto al tema que estaban hablando ahora, de la parte emocional, ¿verdad? Se sabe que hay una relación directa entre algunas enfermedades crónicas como la hipertensión, la diabetes, con la parte emocional, ¿verdad? Que incluso se relacionan a veces eventos que causan mucho estrés o mucha molestia, ¿verdad? Con un mayor índice de glucosa en la sangre, ¿verdad? O en el caso de la presión arterial también. Entonces la importancia de cuidar también la salud mental, que lo hemos venido trabajando en estas sesiones también anteriores, lo hemos venido hablando. En el caso de la diabetes, obviamente, ¿verdad? Cuando una persona recibe el diagnóstico de que tiene diabetes, pues entra muchas veces en shock, ¿verdad? Porque se produce una ruptura en el proyecto de vida que tiene esa persona, ¿verdad? ¿Qué tanto me va a afectar esta enfermedad ahora en mi cotidianidad, ¿verdad? Y efectivamente afecta, ¿verdad? Ustedes hablaban ahora el tema de los medicamentos, de la adherencia a los tratamientos, de cómo puede cambiar el estilo de vida de una persona después de que recibe el diagnóstico de la diabetes, ¿verdad? Desde los pinchazos que tiene que estarse haciendo, los controles diarios, los cambios en la rutina, que a lo mejor no me gustaba hacer ejercicio y ahora voy a tener que hacer, quiera o no quiera,
o voy a tener que hacer una dieta y no estoy acostumbrada a eso, ¿verdad? Entonces, todo cambio siempre genera resistencia. Y esa resistencia que genera el diagnóstico, lo único que hace es venir a complicar la enfermedad, porque como estábamos hablando, entre más estrés, más altos los índices de la glucosa, ¿verdad? En algunos casos se ha comprobado. Que les decía, de igual forma pasa con la hipertensión, ¿verdad? A veces la persona se lleva un colerón o está con mucha presión en el trabajo y se le sube la presión, ¿verdad? Son enfermedades que tienen una relación directa con el tema de la salud mental. Entonces, en este caso, en el momento en que se acepta la enfermedad o que se acepta el diagnóstico, va a ser más fácil para la persona tener un papel más activo en el control de la enfermedad y en el tratamiento, ¿verdad? Como dice por ahí una frase que usamos a veces los psicólogos, ¿verdad? A lo que te resistes, persiste, ¿verdad? Si usted se resiste a afrontar la enfermedad o a aceptar el diagnóstico, la enfermedad va a resistir y se va a hacer más fuerte, ¿verdad? En cambio, cuando lo aceptamos, lo comprendemos y como decía Fiorella ahora, podemos leer incluso un poquito, buscar información, aceptarla, ¿verdad? Vamos a pasar primero probablemente por un proceso de duelo porque vamos a tener tal vez una pérdida en algunas de las actividades que normalmente hacíamos. Sin embargo, en el momento que lo aceptemos va a ser más fácil adherirnos al tratamiento y aceptar la enfermedad. El papel de la evaluación de un psicólogo es importante también para lo que comentaba ahora Fiorella, el tema de la gestión de emociones, ¿verdad? De la aceptación y el acompañamiento en el diagnóstico de la enfermedad, y no solo para la diabetes, para otras enfermedades también es importante, ¿verdad? Cuando estos diagnósticos causan un choque en la persona, principalmente para valorar la presencia de sintomatología depresiva o ansiosa, que es la ansiedad es una de las que más se marcan con la diabetes, ¿verdad? Si a mí no me gusta punzarme o si siempre le he tenido miedo que me saquen sangre y de pronto tengo que hacerlo todos los días para estarme controlando, ¿verdad? Eso puede generarnos también crisis de ansiedad o ataques de pánico, dependiendo de la persona y dependiendo de los recursos emocionales que tenga para afrontarlo, ¿verdad? Entonces, sí es importante la valoración de un psicólogo o una psicóloga para ver la presencia de estos síntomas ansiosos o depresivos y para dar el acompañamiento que se requiere. Entonces, nada más quería reforzar un poquito eso del tema de la salud mental, ¿verdad? De cómo se relaciona con la enfermedad de la diabetes. Cris, no sé si tienes alguna... Muchas gracias, Phil, por la intervención. De verdad que es un aspecto súper importante. A veces se deja de lado y como bien lo mencionas, esta resistencia al cambio, ¿verdad? De estar no enfermo versus ya tener una enfermedad crónica, eso afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Por eso el acompañamiento psicológico es sumamente necesario. Cabe destacar que las enfermedades crónicas, tanto hipertensión, diabetes, dislipidemias, son una realidad que está presente en nuestra sociedad, ¿verdad? Sobre todo en nuestro país. Y es fundamental aceptar la enfermedad y pues por ende brindarse las opciones de tratamiento y cambios de estilo de vida, que al final es lo que modifica nuestra calidad de vida. Entonces siempre es importante hacer énfasis en esto, aunque tengamos la enfermedad diagnosticada y aunque los niveles de glucosa se mantengan regulares, no quiere decir que puedo dejar mi medicamento. Al contrario, nosotros normalmente, ¿verdad? Cuando nacemos tenemos una cantidad limitada de insulina. A la hora de que vamos gastándola en nuestras vidas, ¿verdad? Así como si comemos mucho dulce, mucho carbohidrato, ¿verdad? Obviamente vamos a necesitar mayor cantidad de insulina. Y al final se limita. Esto significa que ya entramos en el cuadro de diabetes, que tenemos como esa resistencia, por así decirlo, de metabolizar lo que es la glucosa. Entonces se empieza a acumular en sangre y por ende se empieza a manifestar la enfermedad.
Entonces, aunque ya tengamos la enfermedad diagnosticada y los niveles de glucosa se mantengan estables, no quiere decir que yo debo dejar mi medicamento. Al contrario, es un periodo en el que debo de persistir, ¿verdad?, con el medicamento, con los cambios que debo ir incorporando a la vida para prolongar nuestra vida, ¿verdad? Porque al final es donde vienen las complicaciones y como bien lo mencionaron las chicas, retinopatías, neuralgias, ¿verdad?, que pueden estar asociadas a lo que es la pérdida de esa recubrimiento de los nervios y que posteriormente genera mucho dolor, son las complicaciones a las que no queremos llegar, ¿verdad? Y cuando se suspenden los tratamientos, probablemente haya sido por esta situación. Entonces, de ahí la importancia de tener un acompañamiento. Hay bastantes cantidades de medicamentos disponibles en el mercado, muchas opciones que se adaptan mucho al perfil del paciente. Entonces la ideal es consultar con su médico de cabecera, con su endocrinólogo, si es posible, ¿verdad? Y con el farmacéutico para ver qué ajustes en la terapia se pueden ir realizando y posteriormente ya llevar el estilo de vida más saludable. Perfecto. Mari, no sé si hay alguna preguntita ahí por el Facebook. No tenemos pregunta en el Facebook, pero bueno, a mí me gustaría como dejar mi comentario. Bueno, me parece una charla muy importante, ¿verdad? Porque a veces creemos que no es importante como leerlo de las etiquetas, lo que decían antes las chicas, y eso es muy importante porque no nos enseñan, ¿verdad?, cómo tenemos que leerlas, y es importante que investiguemos, que podamos ver cómo es la lista de los ingredientes, y los ingredientes principales viene el azúcar, ¿verdad?, que sepamos que es un producto que puede ser perjudicial para nuestra salud si lo consumimos frecuentemente, ¿verdad? Entonces me parece que es súper importante todo ese tipo de precauciones para poder evitar la diabetes, porque sí, se ha creído que es solamente para adultos mayores, que ahora podemos consumir las personas jóvenes un montón de productos procesados que están súper cargados de azúcar y que no va a pasar nada, ¿verdad? Pero es el contrario, o sea, entre menos información tenemos y no nos educamos, incluso hasta personas jóvenes podemos padecer de diabetes, que es una enfermedad muy complicada, ¿verdad? Entonces, me parece muy importante como eso, y creo que deberíamos como seguir haciendo espacios donde se eduque más a la gente, ¿verdad?, y la prevención, y podamos ayudarles como a identificar los peligros en algunos productos, ¿verdad?, para disminuir un poco este impacto. Pero más bien, muchas gracias por el espacio y por haberme permitido estar acá hoy. Muchas gracias, Mari, por acompañarnos, a usted también. Espero que nos siga acompañando en las que nos quedan también, junto con Emily. Y no sé, chicas, si ustedes tienen algún otro aporte, si todo está claro, ¿verdad? Toda la información. Muchas gracias por el tiempito que ustedes nos dan, ¿verdad? Todas estas semanas que hemos venido trabajando diferentes temas. Cris, la próxima semana, ¿cuál tema es el que tenemos? La próxima semana seguimos con lo que es hipertensión arterial. Entonces, igual otra enfermedad crónica que es común en nuestra sociedad, y son recomendaciones farmacoterapéuticas para esos pacientes hipertensos, ¿verdad? Para ayudarnos a manejar esa enfermedad que desde edades también súper tempranas, factores como el estrés, el trabajo pesado, ¿verdad?, también nos está afectando, y en pacientes sumamente jóvenes, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante también abordarlo, y la próxima semana tenemos. Excelente, muchas gracias, Cris. Y creo importante no dejar de comentar, ¿verdad?, que de acuerdo al ASIS, al análisis de situación de salud de nuestro cantón, específicamente aterrizándolo acá al cantón de Poás, las enfermedades crónicas no transmisibles, entre las que está la diabetes y la hipertensión, son de las que encabezan la lista de padecimientos de los poaseños y poaseñas. Entonces, ojalá que le podamos llegar con estas charlas y con esta información a bastantes personas del cantón de Poás, que creo que todas las personas tenemos, los poaseños y poaseñas tenemos en nuestras familias alguien con hipertensión, alguien con diabetes,
Y entonces la importancia de ahí también de traer esta información. Mari, no sé si tienes la manita levantada. Sí. Quería leer como un comentario que nos acaban de poner en Facebook y es doña Sandra y ella dice: muchas gracias por explicar tan claramente las diversas formas en que nos afecta la diabetes y cómo ayudarnos a nosotros mismos como ciudadanos para cuidarnos, y agradecida por todas sus recomendaciones. Con mucho gusto, doña Sandra. Qué bueno que considera importante la información. Esperamos que llegue a más personas, ¿verdad?, que la necesitan también. No solo a quienes padecen diabetes, sino también trabajar esos temas de manera preventiva. No esperar a tener el padecimiento, sino tener las recomendaciones antes de, ¿verdad?, como un factor protector para toda la población. Entonces, bueno, de esta manera llegamos al final de esta charla de hoy.